Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí una vez más con uno de los tutoriales. Eh, Vamos a ver este vestido de nuestra amiga del canal que lo está necesitando. Esta es la parte de adelante. Ustedes igual lo pueden ver en la pantalla para que se den cuenta cómo se ve de lindo. Están en ese color, se ve muy bien. Esta es la parte de adelante. Esta es la parte de atrás. Es un vestido bastante bonito. Vamos a tener que hacerle dos moldes a la falda porque van a haber dos faldas cortadas de diferente manera. La manga, como la pueden ver, es un poco diferente. Y bueno, vamos a ver este modelo que es muy lindo. Vamos a aprender todos y de paso ayudamos a nuestra amiguita del canal. Entonces, vamos a empezar como lo hacemos usualmente y directamente al tutorial, ¿ok? Entonces el vestido, como pueden ver, va partidito aquí en la cintura. Entonces vamos a trabajar aparte la blusa y aparte la falda, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la blusa como lo hacemos usualmente. Aquí el escote de mi maniquí, que son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28, el talle delantero, que son 43, y entre estas dos medidas ubico la mitad y trazo mis líneas. Yo creo que las personas que me siguen ya con algunos de mis tutoriales se habrán dado cuenta que yo siempre empiezo de la misma manera. Así es como empezamos haciendo el básico, y lo hago de esta manera para que lo entiendan muy bien y para que se lo vayan a ir grabando, ¿ok? A ver, entonces aquí seguimos con el ancho de espalda, que en el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio, y prolongamos esta línea y bajamos le damos la caída de hombro, que es de 4 centímetros. Inmediatamente ubico el ancho del hombro, que son 13 centímetros en el caso de mi maniquí, ok, y lo demás es cuello. Ahora vamos a ubicar los contornos. Entonces el busto de mi maniquí son 96 dividido en 4, me da 24, más un centímetro que siempre damos de aumento al delantero, son 25. En la cintura son 72 dividido en 4, me da 18, más 3 centímetros para la pinza, me da 21. Ok, ahora voy a marcar mi costado con unas líneas suspendidas porque después tengo que rectificarlo. Voy a poner la distancia de busto, que en el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Y a cada lado voy a marcar 1,5 centímetros porque fue lo que dejamos para la pinza. Ok. Marco las líneas para después poder entrar a corregirlo. Este vestido aquí en la parte de la blusita se ve que horma muy bien, entonces tenemos que hacerle las respectivas correcciones para que horme muy bonito. Le bajamos la medida de radio de busto y a cada lado corremos 1 centímetro. Si vemos que la niña de este vestido, la clienta, es una niña bien delgadita, que es bien planita aquí, le podemos estar entrando 1,5 centímetros a cada lado. Ok, entonces aquí rectificamos nuestras líneas definitivamente. Y aquí por el costado bajo 7 centímetros para ubicar mi pinza, y a cada lado le marco 1 centímetro porque la diferencia de talles de mi maniquí es de 2. Entonces por eso hago la pinza de 2 centímetros. Estas líneas las llevo a la altura de busto para ahorita cerrar mi pinza de costado. Por esta parte vamos a trazar una línea desde este punto, y voy a subir 1,5 centímetros para hacer una pinza de corrección aquí a la altura de la sisa. Ok, entonces por este lado ahora vamos a, como el vestido lleva manga, le vamos a hacer el traslado de hombro, que es de 2 centímetros. A cada lado le corremos 2 centímetros. Ok, y esta partecita ya va a pertenecer a la espalda. Muy bien, entonces voy a abrir el molde para poder empezar a cortar, a cerrar las pinzas.
Entonces aquí lo corto así. Y aquí voy a cerrar esta pinza, la corto. Pero antes tengo que abrir por acá, como ustedes ya saben, para poder cerrar las pinzas tenemos que abrir el molde por algún lado. Ok, entonces aquí cierro esta pinza. Y voy a rectificar mi medida de costado inmediatamente, saliendo 1 centímetro aquí al costado para que cuando corrija esta parte no se me reduzca la medida. Entonces aquí voy a rectificar mi costado, que es de 19 centímetros. Las personas que no saben cómo sacar el costado, lo pueden tomar de la tabla de medidas que yo les dejo el link para que lo descarguen. Debajo de este tutorial está el link para que descarguen la tabla de medidas, la teoría de blusa y pantalón. Entonces la medida de costado la pueden sacar ahí para las diferentes tallas. Y los que quieren saber cómo sacarla para tener una idea cuando no la han podido tomar, la medida de costado la pueden sacar dividiendo el talle delantero, lo dividen en 2 y a ese resultado le quitan 3 centímetros. Esa podría ser la medida de costado. Ok, entonces aquí ahora vamos a corregir esta otra pinza de la sisa. Vamos a cortarla y vamos a cerrarla. Muy bien, entonces aquí por esta línea que viene bajando vamos a entrar 1,5 centímetros y vamos a trazar una línea ahí al hombro. Hay personas que me están pidiendo que cómo sacar esta medida de ancho de pecho. Esta medida de ancho de pecho la sacamos aquí de esta manera. Aquí estamos definiendo, cuando ponemos aquí arriba el ancho de espalda y aquí entramos 1,5 centímetros, estamos, o sea, automáticamente nos da la medida de pecho es exacta. Entonces, no, en la tabla de medidas que yo les doy no está, porque se saca así de esta manera. Entonces, para las personas que quieran saber cómo sacarla, en este momento es que se deduce la distancia de la medida de ancho de pecho. ¿Ok? Entonces aquí voy a continuar cerrando mi sisa. Así, de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuestro escote. Nuestro escote, el vestido lleva, como ustedes pueden ver, lleva un hombro completo, va bien pegadito aquí al nacimiento del cuello y va bastante escotado. Entonces, bueno, no sé la verdad qué tanto escotado lo quiera dejar la clienta de mi amiga, pero yo diría que vamos a bajarle unos 15 centímetros por aquí del escote hacia abajo. Y no nos quedaría tan escotado como el que está ahí, pero igual quedaría un poco escotado. Entonces aquí vamos a trazar una curva y después vamos a rectificar el escote, ¿ok? Porque ese escote tiene que ser rectificado. Entonces quizás con esta regla podríamos hacerlo así, de esta manera. Vamos a hacer unas lineecitas así suspendidas y ahorita vamos a marcar una pinza para rectificarlo. Ok, entonces esa pinza la vamos a llevar aquí al nacimiento del escote hasta la altura de busto y ahí bajamos 1,5 centímetros. Marcamos la pinza y la vamos a cerrar para que no se nos vaya a abrir este escote. Lo cerramos así de esta manera. Y ahí ya nos quedaría listo nuestro escote. Ahora sí podemos entrar a corregirlo para saber exactamente cómo nos va a quedar. Yo aquí no lo estoy haciendo tan escotado, pero si ustedes ya lo quieren hacer más escotado, ya es decisión de ustedes, ¿no?
Ok, entonces así de esta manera ya quedaría nuestro molde completamente corregido a la parte de arriba. Solamente nos queda marcar la línea de corte porque tienen que haber dos piezas, una y dos. Entonces, y podíamos hacerlo al hombro, pero en este caso se ve que lo tiene aquí a la sisa, entonces vamos a hacerlo así y se ve un poco mejor, ¿ok? Entonces aquí trazamos una línea con la tranquilidad de que la sisa ya está corregida, el escote está corregido. Por aquí vamos a cortar. Este va a ser el corte de nuestra blusa, ¿ok? Entonces voy a sacar los moldes para saber exactamente qué nos quedó. Aquí tenemos la precaución de corregir esa puntica que se hace ahí para que no nos vaya a quedar ahí feo. Ok, entonces así de esta manera nos quedaría nuestro molde delantero. Esta parte va doble con la tela aquí al doblez, ok, así de esta manera. Entonces vamos a dejarlo a un lado y vamos a pasar a trabajar con la espalda, ok. Entonces la espalda también la vamos a hacer como usualmente lo hacemos. Bajamos 2 centímetros de escote, nuestra altura de busto que es de 28 según mi maniquí y el talle de espalda que es 41. Entre estas dos medidas ubicamos la mitad y marcamos nuestras líneas. Ahora aquí vamos a poner nuestro ancho de espalda que es de 19 centímetros y medio. Prolongamos esta línea hasta abajo y ponemos nuestra caída de hombro que es de 4 centímetros. Además ubicamos el ancho de hombro que es de 13 centímetros. Trazamos la línea y lo demás es escote. Ok, ahora voy a ubicar los contornos. Para mi busto son 96 dividido en 4 me da 24. Así de esta manera. La cintura son 72 dividido en 4 me da 18 más 4 centímetros para los ajustes, me da 22. De esos 4 centímetros uso 2 aquí en el centro de espalda y aquí en la mitad de estas dos medidas marco un punto y a cada lado le doy 1 centímetro. Ok, ahora voy a trazar esta línea, a perderla al escote. Voy a escuadrar mi pinza hacia arriba, así de esta manera. Y voy a trazar mi escote y lo rectifico inmediatamente. Dijimos que 19 centímetros de escote, entonces ahí está listo. Ahora cerramos nuestra sisa sin ningún problema y ahí estaría nuestro molde de espalda. El molde, el vestido aquí en la parte de adelante va a llevar 3 telas al igual que la falda. Van a llevar, por ejemplo, vamos a usar, ¿qué tela les puedo decir yo? Ustedes saben que yo con las telas no soy, la verdad que eso me entristece no poderles ayudar a veces. Voy a hacer un paréntesis aquí. A veces la gente me pregunta por las telas y hay muchas telas que yo no les sé el nombre en nuestros países y lamento mucho no poderlos ayudar con eso. Porque aquí los nombres son completamente diferentes, entonces no quiero confundirlos más, ¿sí?
Pero entonces vamos, digamos que vamos a usar aquí una tela, un chaliz, por decir algo, que vamos a usar un chaliz para la falda. Entonces tendríamos que cortar 2 veces la falda en el chaliz. Una que es la que va debajo de esta telita transparente y otra que es para forrarlo. Ahí tendríamos 2 faldas hechas con un molde. Y encima vamos a cortar la otra falda con esta telita transparente, o sea, más finita. Yo no sé cómo le podríamos llamar en nuestros países. Aquí la llamamos French net. Entonces esta telita, entonces bueno, con esta telita haríamos otro molde y cortaríamos la falda de encima. Y lo mismo aquí a la parte de la blusa, cortaríamos 2 veces la tela, la blusa en chaliz. A la de encima le pondríamos además esta telita transparente, la trataríamos y la coseríamos como si fuera una sola y después la limpiaríamos con el otro chaliz que vendría siendo el forro. Pero en la espalda va solamente con la tela trans, esta tela delgadita de la falda, porque aquí se ve la transparencia. Entonces la espalda y las mangas van hechas en la tela de la falda, ok. Solamente la parte de adelante, para evitar la transparencia, va hecha con la tela de fondo, y esas telas las tenemos que usar también para la falda, para que el tono del vestido no cambie, para que no va a quedar diferente, ok. Muy bien, entonces así estaría listo nuestro molde de espalda. Lo voy a cortar. Aquí me falta una cosita, que es darle los 2 centímetros al hombro que le quitamos al delantero. Tenemos que agregárselos aquí al hombro. Entonces vamos a subirlos para poder definir exactamente nuestro molde de espalda. Entonces aquí subimos 2 centímetros. Trazamos nuestra línea. Si ustedes trajeran el pedacito del delantero, del molde delantero, y lo pegaran aquí tal cual como lo traen, la forma que les daría sería esta. Entonces siempre aquí tengamos cuidado de sacarlo un poquito, de no ir recto, sino de sacarlo un poquito. Hoy un día, si quieren, hagan el intento, traigan el pedacito de adelante, lo pegan y verán que esta es la forma que les va a dar. Ok, entonces ahora voy a sacar mi molde de aquí, voy a tomar la medida del recorrido de sisa para poder hacer las mangas, ok. Muy bien, vamos a ver cuánto es el recorrido de sisa de la espalda. Aquí nos da 25. Y vamos a ver cuánto es el recorrido de sisa del delantero. Ok, 23. Entonces tenemos un recorrido de sisa de 48. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta manguita tiene una particularidad. Entonces vamos a ver cómo hacemos para darle ese efecto que está ahí, ¿no? También esa tela ayuda bastante para ese efecto. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Muy bien, entonces a esa manga le vamos a dar una copa. Copa es la parte de arriba de la manga, eso le llamamos copa, ¿no? Entonces vamos a darle una copa de 15 centímetros. Marco mi punto y bajo 15 centímetros. Ok, ahora
le voy a dar el largo de la manga. Esta manga va arriba del codo, termina en la parte de arriba del codo. Entonces quizás le podríamos dar unos 27 centímetros de largo, pero ya ustedes miran a ver qué largo es el de la clienta, ¿no? Pero yo diría que bueno, que unos 27 centímetros de largo. Entonces voy a trazar estas líneas, esta al orillo de la manga y esta de la copa de la manga, ¿ok? Aquí yo tengo mi papel doble, pues tengo doble porque lo vamos a necesitar doble. Por ahora lo voy a abrir, voy a prolongar estas líneas y lo voy a volver a cerrar. Ok, entonces aquí voy a mirar en mi recorrido de sisa, dijimos que era de 48, yo lo voy a dividir en 2 y esa medida de 24 la voy a llevar a reposar sobre esta línea donde me dé. Entonces aquí me daría, entonces voy a marcar una línea. Ahora esos 24 que me dieron los voy a dividir en 3 y me da 8. Entonces voy a marcar 3 veces 8. 8 y me quedaría 8, ¿ok? Entonces sobre esta línea yo voy a sobre este punto yo voy a subir 1,5 centímetros y sobre este voy a bajar 1 centímetro. Aquí no vamos a hacer más, absolutamente nada más en la copa de la manga, solamente estas correcciones y trazo una línea uniendo estos 3 puntos y ahora uno estos 2 puntos que me quedan. Ok, listo, y ahí estaría lista. Entonces ahora vamos a poner nuestra medida de puño, unos 28 centímetros, ¿no? Entonces sería, aquí pondríamos 14 centímetros. Muy bien. Y voy a llevar a cerrar mi manga. Así de esta manera. Muy bien, hasta ahí está una manga más o menos normal, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar para saber cómo nos va quedando. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a marcar unas líneas. Aquí sobre este voy a trazar aquí el centro de la manga para que ustedes puedan ver cuál es el centro de la manga. Entonces sobre este vértice vamos a subir 2 centímetros, ¿ok? Y aquí a los lados vamos a bajar 7 centímetros a cada lado. 7 centímetros a cada lado. Muy bien, entonces vamos a unir estos puntos de 7 centímetros a este punto que subimos y hacemos lo mismo al otro lado. Ok, ahora voy a correr 2 centímetros aquí hacia arriba y aquí en la copa voy a correr 2,5 centímetros a cada lado. Y voy a unir estos puntos. Ok, así de esta manera. Ok, ahora aquí por este lado vamos a medir 9 centímetros a cada lado de esta línea, ¿no? 9 centímetros a cada lado. Y vamos a marcar desde este punto hasta esa nueva medida, desde este punto hasta esa nueva medida. Ok, entonces así nos ha quedado la manga. Espero me hayan entendido. Ahora vamos a cortarlo y quiero que me presten mucha atención. Voy a cortar el molde por aquí hasta este punto. Ok, abrirlo por la mitad.
Una vez de haberlo abierto, me voy a ir por este lado hasta llegar casi al orillo, y lo mismo en el otro lado. Ok, entonces nos quedaría así. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo aquí en este. Y aquí en este. Entonces, como ven, yo estoy abriendo mis moldes del centro hacia los orillos, ¿ok? Pero estas últimas dos rayitas que me quedan por abrir, las voy a abrir diferente, las voy a abrir de aquí hacia allá. Si me entienden lo que les quiero decir, las otras las abrí del centro hacia afuera, pero estas las voy a abrir de afuera hacia adentro sin llegar a romper del todo el papel. Entonces le hago esto y aquí le hago esto. Muy bien, ahora yo necesito un papel para poner mi nuevo molde, porque este va a ser mi nuevo molde. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a fijarlo aquí para que no se me mueva, así de esta manera, y voy a empezar a abrir mi manga aquí, así, y esta chiquitica la abro así de esta manera. Voy a rectificar mi medida y ya les digo exactamente cuánto tienen que abrirlo. Muy bien. Entonces aquí en este lado tenemos que abrir 6 centímetros. Ok, se me había cortado la cámara, no sé si alcanzaron a ver, entonces, pero les repito, por si acaso no lo pudieron ver. Entonces aquí abrí 6 centímetros y lo fijé con una cinta. Aquí abrí 1 centímetro más que aquí, o sea 7 centímetros. 7 centímetros y lo fijé con una cinta. Y aquí en esta parte, este pequeñito, lo vamos a abrir 4 centímetros. Muy bien. Y lo fijamos con una cinta. Entonces aquí en esta parte son 4 centímetros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en el otro lado. Muy bien, ahí ya nos quedaría lista nuestra manga. Ahora, ustedes se acuerdan que la copa de la manga, cuando la empezamos a hacer, dijimos que era de 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que Entonces, ustedes recuerdan que dijimos que la copa de nuestra manga era de 15 centímetros, ¿verdad? La copa de nuestra manga, esta fue la línea que trazamos, si ustedes recuerdan. Entonces, de aquí hacia arriba yo voy a marcar 15 centímetros, que era mi copa de manga originalmente, y de ahí hacia arriba voy a poner otros 15 centímetros. Ok, entonces yo pongo de aquí la medida de mi copa más otra vez la medida de mi copa. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es ir a unir los puntos así de esta manera, para hacer mi nueva copa de manga. Y toda esta parte va a llevar fruncido y va a quedar colgando aquí al centro, como está aquí. Si se dan cuenta que tiene el fruncido, para que le dé este vuelo aquí arriba y caiga. También esto es por la tela, ¿no? Si lo hacemos en una tela más gruesita no va a tener la misma caída. En esto queda así por la tela. Pero bueno, para poder tener ese efecto, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces así y estamos volviendo a armar nuestra copa. Muy bien, así. Entonces ahí nos quedaría nuestra manga hecha.
Entonces aquí lo único que nos queda por hacer es, bueno, cortarla y además hacerle un puño, porque la manguita lleva un puño. Entonces vamos a hacerle un puñito normal. Entonces esta sería nuestra manga, el molde de nuestra manga. Muy bien, entonces este sería el molde de nuestra manga. Vamos a rectificar cuánto es el puño. El puño es de 28, entonces vamos a mirar nuestro puño. Dijimos que era de 28, entonces sencillamente ponemos 14. Acuérdense que estos moldes no tienen costura. Entonces esta pieza, aquí el papel está doble, por eso puse 14, la mitad. Esta pieza la podemos cortar, hacer de esa piecita, ese puño por ahí de unos 4 centímetros, pero entonces vamos a cortar una sola pieza, le ponemos de entretela y la doblamos para que, entonces tenemos que cortarla doble. Si es de 4 centímetros, la vamos a cortar de 8 más 2 centímetros de costura en cada parte, entonces serían 10. Entonces aquí de esta manera estaríamos cortando, trazando nuestro puño, ¿no? Así, y este sería nuestro puñito. Entonces aquí lo que yo les decía es que la cortamos en entretela, ¿no? Para que quede forradito, para que tenga más cuerpo. Aquí 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura. Y aquí sencillamente la doblamos y ya nos queda nuestro puño, ¿ok? Aquí la pisamos. Por esa parte quedaría ya el puñito de nuestra manga listo. Muy bien, ahora vamos a pasar a mirar la falda, porque la falda ya les había dicho que son 2 moldes que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar con el molde de la parte de debajo, que es el molde que dijimos que lo podíamos cortar en un chaliz y en el forro también. El vestir, esta falda, la que vamos a hacer, este molde tiene que llevar un vuelo, pero no debe llevar fruncido en la cintura, porque si vamos a fruncir todas estas telas en la cintura, se va a ver mal, la persona se va a ver gordita. Entonces la única tela que puede ir fruncida es la de arriba, porque es una tela extremadamente delicada, delgada, entonces se va a ver muy bien, pero las de debajo no pueden llevar fruncido, ¿ok? Entonces vamos a marcar nuestra falda como lo hacemos usualmente, con la altura de cadera, que son 20 centímetros, y el largo de falda, vamos a dar un largo de 1 metro, ¿ok? Trazo nuestras líneas. Así, de esta manera, y voy a ubicar la medida de cintura. La medida de cintura son 72 dividido en 4. 72 dividido en 4 me da 18 más 3 centímetros de pinza. No le vamos a hacer pinza, pero necesitamos ese aumento, ya les voy a explicar. Entonces serían 21. La medida de cadera son 100 dividido en 4 me da 25. Pongo los 25 tal cual, y también los pongo aquí a la parte de abajo. Ok, y trazo una línea uniendo estos puntos. Así, y igualmente aquí en el costado. Muy bien. Ahora aquí voy a marcar mi pinza, que tengo que ubicar la medida de la distancia de busto.
Entonces son 9,5. A cada lado yo pongo 1,5 centímetros porque fue lo que dejamos para la pinza. No sé si aquí se estaba viendo bien o no. Ok, aquí le doy un largo a la pinza de 15 centímetros. Generalmente lo hacemos de 13, pero en este caso yo le voy a dar 15 centímetros. Así. Y ahora esta línea la voy a llevar hasta abajo, la voy a escuadrar. Ok, esta línea que vendría siendo la distancia de busto. La voy a prolongar así hasta abajo de esta manera. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a cortar mi molde y voy a cerrar la pinza, no la voy a abrir. Así, de esta manera me quedaría mi pinza cerrada y aquí yo le estoy dando el vuelo a mi falda, el vuelo que necesito. Okay, entonces aquí yo lo que voy a hacer es, voy a poner este pedazo de papel para definir cuánto nos vamos a abrir, para poder ver, pues para que ustedes puedan ver cuánto me abre mi molde. Ok. Este molde abre bastante por lo que el vestido es largo, ¿no? Entonces, entre más largo, pues más abre. Ok, entonces así, de esta manera. Y ahora aquí a la parte de abajo le vamos a dar unos 4 centímetros y vamos a traer esa línea hasta la cadera. Entonces de esta manera no le estamos dando volumen a la cadera, no le estamos dando volumen a la cintura y nos va a quedar la falda muy linda. Aquí como la falda ya es más larga, le voy a dar 2 centímetros, le voy a subir 2 centímetros y vengo a definir el largo, ¿sí? Para quitarle, para que no me vaya a quedar ahí una puntica. Entonces yo voy a cortar mi molde. Chicos, este molde que yo acabo de hacer aquí lo vamos a usar para el delantero y para la espalda. Y lo vamos a cortar, vamos a hacer 2 faldas. Una para debajo de la tela delgadita y otra como forro, ¿ok? Y también recuerden, uno para adelante y otro para atrás. La única diferencia es que uno va a llevar el doblez de tela aquí a la parte de atrás, aquí en la parte del centro, y el otro no lo va a llevar porque va a ir partido. El vestido lleva una costura en el centro de espalda porque lleva cierre, ¿ok? Pero no necesitamos hacer otro molde para la espalda. Así, de esta manera nos quedaría listo nuestro molde para la falda que va debajo de la tela delgadita y para el forro, ¿ok? Entonces ya saben, lo único es que para el delantero cortamos la tela a doblez de tela aquí y el molde de la espalda lo cortamos partido aquí y partido aquí, ¿ok? Porque aquí en esta parte va a ir el cierre. Ok, muy bien, entonces aquí estaría la falda de abajo. Ahora vamos a trabajar la falda de encima. Aquí yo tengo este papel, necesito mi fotocopia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto, chicos. Esta falda no es rotonda, es recta. Entonces aquí tengo este pedazo de papel. Entonces este pedazo de papel yo le voy a dar el largo de mi vestido, que sería en este caso 1 metro. Dijimos que lo vamos a hacer de 1 metro de largo. Entonces yo marco el largo y trazo mi línea. Trazo una línea aquí, así, de esta manera.
Ok, muy bien. Ahora, el vestido, cuando ustedes quieran cuando la prenda es recta, que no es rotonda, y la quieran fruncida a la cintura, si la quieren más o menos fruncida, le pueden dar el doble del recorrido que estén trabajando, en este caso la cintura. Entonces le pueden dar el doble de la cintura. Cuando ya quieren más volumen, le tienen que dar 3 veces la medida de la cintura, cuando quieren que tenga más fruncido. Aquí en este caso le vamos a dar solamente 2 veces la medida de la cintura para que tenga fruncido, pero no con tanto fruncido, porque puede hacer ver a la persona gordita, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí este pedazo de largo, ok, quizás así está un poco mejor. Ok, entonces este pedazo de papel de aquí al final debería tener 2 veces la medida de mi cintura, o pues la cintura de mi maniquí. Entonces sería 72 por 2 me da 144. Entonces de aquí hacia allá debe ir 144. ¿Ok? Esa parte sería la de la cintura. Ahora, aquí yo ya tengo definido el largo. Aquí es 1 metro, ¿cierto? Dijimos que 1 metro de largo para el caso de mi maniquí. 100 centímetros de largo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es una cosa. Aquí más o menos a la altura de la cadera, yo diría que a unos 25 centímetros, no a la altura de la cadera, a unos 25 centímetros de la cintura hacia abajo, vamos a marcar una línea. Una línea a todo lo largo del papel, a todo lo ancho, perdón. Así, hasta llegar al otro lado. Porque sobre esta línea vamos a ubicar esta gola. ¿Ok? Entonces, esta gola tiene que ir más fruncida que la falda porque tiene un fruncido grande. Entonces, lo que quiere decir que si esto tiene 144, esta golita de encima debe llevar el doble. Entonces, por 2, 288. Aquí tenemos que poner sobre esta línea una golita de 288 centímetros. 288 centímetros. La fruncimos aparte, le marcamos los centros, las cuartas y la acomodamos sobre este espacio para que el fruncido nos quede parejo. Y lo mismo vamos a hacer aquí en esta parte, porque lleva 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí ubicamos una bajando 25 centímetros, ¿verdad? Aquí bajamos 25 centímetros. Aquí voy a cortar porque este es el largo de mi falda, el largo total. Entonces, estas golitas que estamos haciendo aquí, yo pienso que las podríamos hacer de unos 12 centímetros, porque 1 centímetro queda a la parte de arriba. Dejamos 1 centímetro de pestañita y la pegamos fruncida, ¿no? Entonces la podríamos cortar de 12 centímetros. Entonces aquí ya ubicamos una, que aquí sería la gola número 1. Aquí vamos a ubicar la última gola. Entonces, si la golita la vamos a hacer de 12 centímetros, debemos subir 11 centímetros porque le tenemos que dejar 1 centímetro de pestaña a la gola y trazamos otra línea a todo lo ancho. Y sobre esta línea iría nuestra última gola. Esta golita. Podríamos ponerla al orillo, pero no va a quedar muy bien porque esta golita debe tener un poco de fuerza porque es la última. También para que no se nos vaya adentro el vestido, esta parte le va a dar un poquito de fuerza al vestido. Entonces, si la ponemos sobre el vestido va a quedar mucho mejor. Entonces, sobre esta línea ponemos la última. Entonces sería, aquí ya tendríamos la gola número 4. Entonces tenemos la primera y tenemos la cuarta.
Ahora nos toca que dividir este espacio para las otras dos. ¿Cuánto tenemos de espacio? 67. Entonces 67 dividido en 3 me da 22.3. Aquí yo marco 22.3 y 22.3. Y aquí voy a marcar a trazar unas líneas, a escuadrar unas líneas. Y esta va a ser la posición de las otras colas. Aquí deben ir las otras colas. ¿Ok? Así de esta manera. Entonces así estarían listos los espacios para nuestras colitas. Entonces, como yo les decía, aquí le tenemos que dar una pestañita a la falda. Nos va a quedar así con unas pestañitas. Así. Y nos va a quedar, esta la podemos primero pregarla y después la cerramos al costado para que no nos quede tan difícil. Así de esta manera podríamos hacer toda la golita. ¿Okay? Aquí una, aquí esta sería la golita número 2, esta sería la golita número 3, esta sería la golita número 4. Ok, así de esta manera nos quedarían listas las colitas. Todas, una a todo lo ancho de la falda. Entonces ya saben, cada colita tenemos que cortarla aparte y nos tiene que quedar de largo. Tenemos que cortar tiras de 288 centímetros de largo cada una por 12 centímetros de ancho. Le dejamos 1 centímetro de pestañita y aquí de esta manera podríamos decir que está lista nuestra falda, y esa es la manera como vamos a distribuir los espacios y cómo vamos a distribuir las telas. Entonces, siempre que ustedes quieran darle un fruncido a una tela que sea recta, que no sea rotonda, ustedes ya saben, si quieren poco fruncido le dan el doble, si quieren mucho fruncido le dan 3 veces la medida, en este caso de la cintura. Y lo mismo vamos a hacer con estas golitas, vamos a darle 2 veces, pero ahí sí ya es 2 veces el ancho de esta pieza, o sea, 2 veces los 144. Ya no podemos hacer 2 veces la medida de cintura, ¿verdad? Porque van puestas sobre una pieza que es de 144. Entonces, chicos, esta sería la falda de encima. La hacemos con partida en la espalda y ahí va unida al cierre. Debajo van estas dos faldas, una debajo y otra para limpiar, para hacer que fuera el forro. Aquí está nuestra manguita con el puño. Aquí en esta parte está nuestra espalda, que va cortada en la misma tela en la que estamos haciendo esta falda y en la que estamos haciendo la manga. Y aquí se estaría nuestro molde delantero, que está hecho, por decir algo, en el chaliz, cortando 2 veces el chaliz y además poniéndole encima una capita de la tela que vamos a usar para esta falda. Ok, chicos, entonces así de esa manera estarían listos los moldes para nuestro vestido, que está muy lindo. Espero les haya gustado, espero me haya hecho entender y muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en una próxima oportunidad.